Lo primero que tenemos que hacer es decir que empezamos un periodo de sesiones muy importante dentro de la legislatura, porque es el primer periodo de sesiones completo que vamos a tener en la legislatura, en la que vamos a tener que abordar fundamentalmente el problema del empleo, la generación de empleo y la reactivación económica como la máxima de todas las actuaciones que desde el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista vamos a poner en marcha. Un periodo de sesiones en el que va a ser muy importante la discusión de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año que viene, y un periodo de sesiones también importante porque uno de los instrumentos de cohesión más importantes que hay, como la educación, pues va a ser a partir del 9 de septiembre, cuando haya que desarrollar la Ley de Educación de Extremadura. Por tanto, son estas y otras circunstancias que nos hacen prever un periodo de sesiones muy intenso, de debate político muy intenso, pero de también mucho trabajo parlamentario con vistas a que los ciudadanos puedan sentirse orgullosos de los 65 diputados y diputadas que les representan en la Cámara de la Asamblea de Extremadura. Por eso es por lo que consideramos que algunos de los cupos que se han aprobado de presentación de iniciativas para la oposición entendemos que vienen a menoscabar el papel que pueden hacer los grupos parlamentarios de la oposición. Es decir, el año pasado, en la legislatura, anterior, con un gobierno en la Cámara, con una mesa en la Cámara con mayoría absoluta, el presidente del grupo parlamentario de la oposición tenía la oportunidad de hacer 2 preguntas al presidente de la Junta de Extremadura al mes. En esta ocasión, por voluntad mayoritaria del grupo parlamentario que sustenta el Gobierno, el presidente del principal grupo de la oposición va a tener solamente la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente de la Junta. Esto se llama regeneración política, regeneración democrática. Este es el estilo de la regeneración democrática del Partido Popular. Permitir a la oposición que puedan preguntar menos al presidente de la Junta porque solamente habrá un cupo de 3 preguntas, una por cada grupo parlamentario, como si el señor Monago se pudiera preguntar a sí mismo como presidente del grupo parlamentario que es y presidente de la Junta de Extremadura. Pero en cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista hará uso de todas las iniciativas que el reglamento contempla para llevar adelante las iniciativas que consideremos más importantes para los ciudadanos. Y sobre el pleno del día 1, consideramos que está muy bien empezar a trabajar el día 1, pero con pleno o con comisión da igual. Los diputados trabajan todos los días del año, pero creemos que desde la presidencia de la Asamblea se ha querido dar la imagen de que se trabaja, que no es lo mismo que trabajar, no es lo mismo estar trabajando que estar produciendo una imagen de que se trabaja. Porque si el presidente de la Asamblea y el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, que es el mayoritario en esta Asamblea, el Grupo Popular, hubieran querido que el día 1 los 65 diputados hubiéramos estado aquí trabajando, no solo haciendo que venimos a trabajar, pues evidentemente hubieran admitido más iniciativas en el orden del día que fueran de la importancia de los asuntos que interesan a los ciudadanos. Porque vamos a hacer el día 1 de septiembre un pleno que va a durar escasamente un cuarto de hora, porque la toma de posesión de las 2 nuevas diputadas no dura nada, la elección de los 9 miembros del Consejo de la CESMA no dura nada, porque no hay debate ni intervenciones, se pasa a votar directamente, porque la posible elección de la candidata a directora general de la CESMA no admite el reglamento de discusión, por tanto se vota directamente, y porque la elección de los miembros de la Junta Electoral tampoco permite debate, sino que se vota directamente. Y por tanto puede ser que, si no hay una propuesta de resolución consensuada contra la violencia de género, que trabajaremos mañana en ella para que así sea, para que haya un pronunciamiento de la Cámara contra los maltratadores a raíz de los últimos acontecimientos que ha habido, pues si no fuera así, prácticamente en 10-15 minutos el pleno habría terminado. Y el Grupo Parlamentario Socialista no quiere participar
de esa campaña de marketing de que ahora sí se trabaja porque venimos el día 1. Si venimos el día 1 al Pleno, venimos para discutir de empleo y, por tanto, debe admitirse, o debiera haberse admitido, la comparecencia del presidente de la Junta, el señor Monago, para que viniera a explicar cuáles son sus planes de empleo anunciados en el debate de investidura. Todo lo demás es dejar bien claro que al Partido Popular le interesa mucho más la CESMA que el empleo. Y el empleo es lo más importante para los ciudadanos, pero no para la Junta de Extremadura ni para el Grupo Parlamentario Popular, que durante el mes de agosto ha hecho desaparecer de la boca de los dirigentes de la Junta la palabra empleo. Ninguna de las comparecencias, ni del presidente ni de los miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ninguna de ellos ha hablado de empleo durante todo el mes de agosto. Y venimos al primer pleno a hablar del Consejo de la CESMA, que no tiene ninguna importancia para los ciudadanos, y se niegan a que venga a comparecer para exponer sus políticas de empleo el presidente de la Junta de Extremadura. Es decir, que si iba a ser la legislatura del empleo, hoy es la legislatura de control de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, porque le preocupa mucho más elegir cuanto antes a la directora general de la CESMA que hablar de las políticas futuras de empleo de este gobierno. Y sobre la CESMA quiero decir que el estilo impuesto por el señor Monago de Regeneración Democrática se quedó terminado el día que terminó el debate de investidura, porque ofreció mucho diálogo, pero a la primera de cambio se ha olvidado del diálogo, del consenso y de poder dialogar con los grupos parlamentarios. Porque esta mañana, hace escasamente una hora, se ha puesto en contacto con el Grupo Parlamentario Socialista para que mañana tengamos una reunión y hablar de la propuesta. Es decir, a 24 horas de ser debatido y votado en el Pleno, la Junta de Extremadura quiere enseñarnos el currículum de la propuesta. Será un currículum amplio, evidentemente. Debe ser más amplio de un POSIT, porque el señor Monago no quiere a gente que no tenga un currículum mayor que un POSIT. Con ello está demostrando que no tiene ningún interés en contar con el consenso del Grupo Parlamentario Socialista en el nombramiento de la futura persona que dirija la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Porque quiero recordar que el señor Oliar, cuando fue propuesto para la Radiotelevisión Española, no fue a propuesta del Gobierno, fue cuando lo tenía consensuado con el Partido Popular, luego se hizo la propuesta. Quien hace la propuesta previamente, antes de hablar con los grupos, es porque no quiere que haya consenso. Y si quiere que haya consenso, lo que tiene que hacer es retirar esa propuesta e iniciar una ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios para que entre todos, máxime cuando no se tiene mayoría absoluta, podamos encontrar una propuesta de consenso. Que profesionales extremeños hay en número suficiente y con unos currículum extraordinarios para generar el consenso de toda la Cámara y poder dirigir a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Y como nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, no queremos que empiece la sesión, el periodo de sesiones con un pleno de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista renunciará a cualquier indemnización por kilometraje que nos corresponda para contribuir a la austeridad, y no corresponde que un pleno de 5 minutos pues se sustente o se sustancie con un gasto para esta Cámara. Vamos a contribuir a la austeridad del presidente de la Asamblea renunciando voluntariamente a la asignación de kilometraje de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en la sesión del día 1 de diciembre. Si hubiéramos discutido de empleo con la comparecencia del presidente, hubiera sido un pleno ordinario. Discutir de la CESMA es no un pleno extraordinario, sino un mini pleno. Y como siempre, pues estaría encantado de responder a las preguntas que quieran formular. Izquierda Unida aboga por un cambio del reglamento. Considera que no es útil para emitir ahora mismo con 3 grupos parlamentarios
¿Ustedes también consideran necesario que se reforme el reglamento de la Cámara? Este reglamento de la séptima legislatura, que acordamos por unanimidad en la séptima legislatura, permite, si se quiere, con voluntad política, que el Parlamento sea una Cámara que debata de los asuntos que interesan y con la rapidez de la inmediatez de la actualidad de los asuntos que interesan a los ciudadanos. Otra cosa es que con este reglamento o con otro no haya voluntad de permitirlo, pero este reglamento lo permite. Evidentemente, la reforma del reglamento que pide Izquierda Unida es para ser considerado grupo parlamentario con menos de 5 diputados, pero en el resto de las cosas que contiene de los asuntos que regula el reglamento, solo es cuestión de voluntad política que pueda dar mucho juego, porque en la séptima legislatura dio mucho juego a la oposición para controlar al gobierno y para que el presidente del principal grupo de la oposición preguntara todos los meses 2 veces al presidente de la Junta de Extremadura y para que pudiera traer al Pleno y a las comisiones todas las cuestiones que consideraba importantes. ¿Se puede mejorar? Sí, pero el reglamento solo es un conjunto de normas, depende de la voluntad de quien tiene que aplicar los reglamentos, que el Parlamento sea una Cámara donde se debate de verdad los problemas de los ciudadanos que más interesan a los ciudadanos, o por el contrario, se decide la composición de los órdenes del día que más interesan o al gobierno o al grupo mayoritario, pero no a los ciudadanos. Me gustaría conocer su valoración como grupo parlamentario de la reforma de la Constitución realizada en el Congreso. ¿Va a afectar a la situación económica de la región? A ver, en primer lugar, desde el Grupo Socialista y desde el Partido Socialista ya hemos manifestado que, en cuanto al fondo, la estabilidad presupuestaria a medio plazo es una cuestión fundamental y nosotros hemos venido trabajando así en las épocas de crecimiento, yendo a un endeudamiento escaso en las épocas de bonanza y yendo a un endeudamiento para atender los principales problemas de la ciudadanía en la época de crisis. Por tanto, en un periodo amplio que sume épocas de crecimiento y épocas de crisis, como principio general, la estabilidad presupuestaria es un principio importante. Sobre la reforma de la Constitución, tal como ha quedado, es decir, sin introducir ninguna cifra concreta en la Constitución y trasladarlo a una ley orgánica, nos parece correcto. Y también nos parece que a partir de ayer y a partir de hoy y a partir de mañana tendremos que explicarle a la ciudadanía concienzudamente qué es lo que significa esta reforma de la Constitución y por qué es conveniente hacerlo con rapidez y no recurrir a la convocatoria de un referéndum que desde luego a nosotros nos hubiera gustado, pero que entendemos que hay razones que en este momento aconsejan no dilatar en el tiempo la celebración de un referéndum y poder hacer la reforma de la manera contemplada en la propia Constitución, en el Congreso y el Senado en las Cortes Generales, Congreso y Senado, como estaba planteado.